Y ahora vamos a saludar a uno de nuestros compañeros, a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Hola Mariano, ¿cómo están? Muy buenos días, el saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bien, te estamos escuchando, no te estamos viendo por ahora. Vamos a ver, ahí te vemos, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ahí. ¿Todo tranquilo? Qué raro que nos pasó, viste que la tecnología te deja en situaciones raras, extrañas. Sí, por supuesto, pero viste cómo estamos surfeando, ¿no? Este momento. Ya nos estamos acostumbrando así a esta ¿Usted situación. se acostumbró? Eso es bueno, usted se acostumbró. Bueno, sí, cuesta, pero bueno, la falla tecnológica siempre está presente. En esta tarea, Pablo, es indispensable por ahí estar teniendo una buena comunicación, tanto de audio como de imagen. A veces cuesta, a veces nos cuesta un poquito. Sí, a mí me cuesta mucho. Sí. A mí me cuesta mucho. Pero bueno, en el transcurrir de los días, uno, sobre todo en las cuestiones rutinarias, quizás no tanto en lo que tiene que ver con el desarrollo periodístico donde nos hemos adaptado, pero sí más a las cuestiones cotidianas. Me pongo nostálgico, Mariano, se lo tengo que decir. Bueno, no sé, por favor, que no sea... ¿Usted qué extraña, por ejemplo? A ver, siéntese en el diván, sí. Callejón. ¿Qué extraña en estos momentos, por ejemplo? Las reuniones, los abrazos... Sí, mire, doctor Marconi. Sí, se extraña. Sí, claro. Ayer me mandaban unos memes los amigos, vestidos todos así con cosas como de médicos, sanitaristas y demás, me decían, che, mira, estamos armando el protocolo para volver a juntar. Claro, sí, bueno. Te reíste un ratito, pero después decís, qué ganas. Ha cambiado mucho, lamentablemente, Pablo, en esa situación. Nos tenemos que estar acostumbrando, al menos por un tiempo. Pinta para largo, así que nos vamos a tener que acostumbrar a la fuerza. Bueno, si me deja levantar el diván, vamos con los datos del día. Váyase, tiene el alta. Ese es más difícil. Sí, bueno, eso está complicado. Bueno, ayer hablábamos sobre el endeudamiento en las provincias. Sí. Ese endeudamiento en las provincias tiene que ver con cómo enfrentar lo que sucedió en los últimos años a partir de un esquema de endeudamiento en dólares que las ha puesto en jaque, ¿no? La mayoría buscan acordar, tratando de encontrar dos elementos. Uno que tiene que ver con más tiempo para pagar y el otro aspecto está relacionado con la posibilidad de una quita. No todas han pedido una quita, lo aclaramos ayer. También lo que aparece aquí como un elemento central es con qué recursos la economía va a empezar a ser una garantía para esos acreedores que aspiran a en algún momento cobrar. Pero además, porque lo había señalado en un momento Néstor Kirchner, pero uno lo puede trasladar a cualquier contexto de la Argentina. Los muertos no pagan. Si no tenés la plata, si vos no tenés el dinero en el bolsillo, no hay manera de que puedas confrontar esa situación. La Argentina necesita una recuperación económica, volver a tener dólares, lo que ya conocemos en este contexto. Ahora, en esto surge un debate que es central, Mariano, y que va a ser probablemente uno de los debates más importantes que se vayan a dar en la Argentina en los próximos años. La coparticipación. Bueno. Y no solo la ley de coparticipación, sino cómo se distribuye realmente los recursos, los subsidios, la mirada de la Argentina para los próximos años. ¿Por qué decimos esto también? Pablo, es fundamental para un país federal, ¿no? Que tanto habla el gobierno y Alberto Fernández. Claro, absolutamente. Pero además, Mariano, porque esto que ha ocurrido con Capital Federal termina referenciando cómo a veces se construyen de manera aporteñada determinadas discusiones. Porque hay que recordar que primero Macri le otorgó más de 3 puntos de coparticipación a la zona más rica de la Argentina, a Capital Federal, sí, para que pueda sostener la policía. Ahora Fernández le quita eso para que sostenga la policía de Buenos Aires. Y mientras tanto hay varias provincias que dicen, muchachos, nosotros necesitamos recursos. Realmente tiene que haber una reparación histórica para que se dé ese concepto de nación. Una reparación histórica que de alguna manera se pensó en aquel plan Belgrano para el norte del país que había impulsado Macri y que después no se concretó. Yo recuerdo la nota que le hice al entonces gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que me decía, mirá, ¿qué es el plan Belgrano? Trajeron un poco más de cloacas y de gas. Eso es el plan Belgrano. La verdad es que en esto genera muchas dudas. Pero vamos a verlo en tramas, Mariano, para que me ayudes a analizarlo. ¿Te parece? A ver, dale. Bueno, las provincias reciben recursos de la nación por las transferencias que se denominan automáticas, que son diarias, que se determinan principalmente según la coparticipación.
¿Qué es? Bueno, son los fondos que el Estado Nacional distribuye en las provincias según los porcentajes fijados por ley 1988, aunque también existen otras leyes y regímenes especiales, porque todo esto se fue modificando según acuerdos políticos. Acá también es central la cuestión del endeudamiento. Hoy estamos hablando del endeudamiento con los bonistas extranjeros, pero también hay deudas que las provincias y los municipios sostienen con la nación. Hay que recordar que en algún momento había municipios del interior del país que recibían como coparticipación 1 peso. Sí. Porque era toda la deuda que tenían con la nación que no recibían nada. Recordamos aquellos episodios, ¿no? Sí, sí. Bueno, situaciones que fueron emblemáticas en el tema de, che, vamos a analizar, a ver, está bien, hay una deuda, pero el peso de coparticipación había sido muy simbólico en ese momento. bueno, entre la última parte del mandato de Cristina Kirchner y también durante el gobierno de Macri, se lograron esos acuerdos que lograron descomprimir en parte esa presión que existía. Sí, después hay muchas retenciones de coparticipaciones que terminan en justicia, malas liquidaciones. Es un sistema bastante, revisable en este sentido, ¿no? Porque hay quejas de todos lados. Pero además que es absolutamente perverso, porque Claro. uno entiende que en el concepto de nación, tiene que haber una mirada equitativa. No es que, por ejemplo, Córdoba o Santa Fe van a recibir lo que aportan, porque si no, no hay concepto posible, digamos. Una cosa es lo que vos podés generar porque podés producir soja, o Neuquén, que puede producir petróleo, a lo que puede suceder en el Chaco, que no tiene estos recursos, ¿no? El concepto de nación implica la idea de una coparticipación equitativa. Pero también es cierto que cuando todo esto se centraliza en una decisión política, cuando es un presidente el que define hacia dónde van los recursos. Recordemos los episodios que sucedían en Córdoba durante el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Sí. Se había generado un grupo de municipios que era manejado por un intendente kirchnerista, como en ese caso era Castelo, que definían hacia dónde iban los recursos. Y eso sucedía en todas las provincias del país. Sucedió también con Macri, que derivó más recursos a las provincias gobernadas. Bueno, esto tiene que tener un freno. Vamos a la próxima trama. Según la consultora Economías y Regiones, en 2019 la recaudación nacional alcanzó los 5.023 millones de pesos. Actualmente Capital Federal recibe aproximadamente 126 millones anuales por coparticipación. Capital Federal tiene otros recursos porque es diferentes a lo que puede ser el sistema de las provincias. La quita de un punto implicaría reducir en 36.000 millones de pesos lo que recibe actualmente Rodríguez Larreta, ¿no? Esto es lo que se va a reducir. Vamos a la próxima trama. También la consultora proyecta que para todo el mes de agosto el volumen de coparticipación en las provincias fue de 190.900 millones. Esto implica un 27,9% más que en agosto del 2019, pero un 8,8% menos si se constata con la inflación del periodo. Es decir, ha subido la recaudación, pero si uno la compara con los índices inflacionarios, en realidad es una tendencia a la baja. Baja la recaudación, bajan también los fondos coparticipables. Todas las provincias tuvieron caídas en términos reales, afectadas por la recaudación nacional. En particular, ¿qué es lo que más ha perdido, Mariano? A ver. En materia recaudatoria, el IVA, que es el impuesto clave, porque esto está ligado con el consumo. Ganancias, hay muchas empresas que no han presentado ganancias porque además han estado cerradas. Sí. Y combustibles, que aparece como todavía estancado en los recursos, no se han actualizado las tarifas, digamos, por lo menos en los términos que se venían actualizando hasta el año pasado, que son además los principales impuestos coparticipados. En 2016, Mauricio Macri aumentó las transferencias, esto que señalábamos, a Capital Federal. Capital recibía un 1,4 de la coparticipación. ¿Qué hizo Macri? Lo llevó a 3,75, que es una millonada de dinero para sostener la policía, que en aquel momento era federal, pasó a ser la policía de Capital Federal, y que se destinaron los mayores recursos a uno de los sectores más ricos de la Argentina. Ahora el gobierno de Alberto Fernández va a redireccionar, un punto de esos fondos, aunque podrían ser dos, para financiar el fortalecimiento de la policía bonaerense. ¿Qué hicieron la mayoría de los gobernadores, salvo Juan Schiaretti de Córdoba, que no firmó? Emitieron una carta de respaldo a esta decisión. Sí. Pero ¿qué es lo que plantean ahora? Muy bien, Capital no tiene que recibir tanto, es el sector más rico, pero no la dejes todo en Buenos Aires. Claro. Veamos ahora
cómo redistribuir recursos, porque la posibilidad de un acuerdo, que es lo que planteó Alberto Fernández, lo ven como una buena noticia, pero al mismo tiempo dicen, bueno, pero ¿y cómo se reparte esto? Sí. ¿Eh? Porque también ahí hay una discusión que tiene que ver con los acuerdos políticos, con después a ver qué hacen tus diputados en el Congreso, esta discrecionalidad que ha sido eterna. No hay gobierno que no la haya tenido. Uno puede hacer una revisión histórica, Mariano, con eso. Exactamente, esta es una situación que excede al gobierno actual, al gobierno que pasó, es absolutamente histórico, ¿no? Lamentablemente, de acuerdo al signo político, cómo van llegando o acortando los recursos para poder hacer obras, para poder hacer distintos tipos de políticas. Esto lamentablemente se ha utilizado la billetera, como se dice habitualmente, para beneficiar a algún gobierno provincial, a algún gobierno municipal y no a otros. Esto es así, lamentablemente estamos acostumbrados en la política argentina. Vos sabés que con respecto a ese tema han hecho un estudio muy interesante, reciente, de cómo ven las provincias, una consultora lo ha hecho a nivel nacional, cómo ven las provincias del sistema de coparticipación, justamente lo que estamos hablando. Y hay 3 provincias que son las que más discriminadas se sienten, que es Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Bueno, justamente de las más productivas que tiene nuestro país con respecto a lo que reciben. Bueno, porque aquí también aparece una discusión que no es solo política, sino desde esta perspectiva, ¿no? ¿Cuánto aporta cada provincia y cuánto recibe? Bueno, pero vos hablabas del concepto de nación y de redistribución. Claro, claro. Ahí está la cuestión, ¿no? Y además, ¿cuánto es el retraso histórico que algunas provincias tienen en su desarrollo, ¿no? Exactamente. Que, si uno piensa que el concepto de los argentinos nos incluye a todos y que todos tienen que tener esos mismos beneficios, bueno, allí es donde aparece. Pero mira, rápidamente vamos a hacer un ranking. A ver, ¿cuánto reciben por coparticipación las provincias? Fíjate vos. Buenos Aires recibe casi el 20%. Después aparecen Santa Fe con el 9.28 y Córdoba el 9.22 del total de la coparticipación. Después aparece Chaco con 5.18, que no es una de las provincias con mayor densidad demográfica. Sí, es una de las provincias que tiene mayores dificultades sociales. Sí. Entre Ríos 5.07, Tucumán 4.94, acá aparece Mendoza 4.33, parece poco para la dimensión de Mendoza, ¿no? Sí, sí. Que aparece allí. Bueno, vamos a seguir este recorrido. Santiago del Estero 4.2, Alta 3.9, Corrientes, Formosa, San Juan y Misiones están por encima de los 3 puntos. Jujuy 2.95, después aparece Catamarca con 2.86 del total, es el porcentaje del total de la coparticipación. Y vamos a ver aquellos que reciben menos. Bueno, Río Negro 2.6, San Luis 2.3, La Rioja 2.1, La Pampa 1.9, Neuquén 1.5, Chubut 1.3 y lo mismo que Santa Cruz. Aquí podríamos hacer un apartado. Esto es lo que se distribuye de coparticipación. Después están los fondos que se entregan discrecionalmente, los fondos que llegan por otros recursos, digamos. No es que solamente esto reciben las provincias, ¿no? Las provincias petroleras también reciben regalías. Claro. Es decir, está el fondo sojero. Hay muchos elementos que uno puede poner sobre la mesa, pero la coparticipación inevitablemente será una de las grandes discusiones, uno de los grandes debates para lo que viene. Para pensar en un país más federal hay que pensar en los recursos. ¿Hacia dónde van los subsidios? Lo que hemos hablado este año... Tocaste un punto neurálgico, Pablo. Tocaste un punto neurálgico, que es subsidios. Claro. Eso es tremendo. La inequidad, la asimetría en el reparto de subsidios es abismal. El país hoy subsidia los trenes en Buenos Aires. Bueno, es una discusión. En algún momento estaba la discusión de por qué subsidiamos el agua en Buenos Aires. Bueno... ¿por qué todos? Lo más inequitativo del transporte, Pablo, que eso va a ser un tema aparte. El transporte es sumamente inequitativo con respecto al interior del país. Y ya vamos a estar hablando porque hay cambios. Siguen los trenes, pero ahora no se puede ir todos amontonados. ¿Cuánto va a ser el subsidio por persona que recibe Buenos Aires, por ejemplo? Va a ser mucho más todavía. Así que ese es un tema que se viene. Me parece que lo vamos a estar tratando próximamente porque es sumamente interesante para hablar de en serio de un país más federal. Si no se discute la plata, es muy difícil pensar ese concepto de nación y de una mirada de un país más federal, ¿no? Además que tengamos 24 capitales. Claro, y lo vimos en el coronavirus, ¿no? Exactamente. Las conferencias de prensa que tuvimos que soportar con Kicillof y Larreta 2 horas hablando de lo que sucedió en Buenos Aires. Cuando pasó el brote en Buenos Aires, no hubo más conferencias, no hubo más anuncios, no
no hubo más referencias. Bueno, hay mucho por cambiar todavía en esta Argentina tan desigual. Muchísimas gracias, Pablo. Abrazo. Ustedes, abrazo grande. Que tengan un buen martes.